Bien, buenas tardes amigos televidentes. Esta es otra entrega más de su hermano pastor Kelvin Santana, el cual le ama y ora día tras día por ustedes. Lo prometido es deuda. En el programa anterior habíamos mostrado este dibujo, el cual fue elaborado por el Señor a través de su servidor, para hablar acerca de lo que es la Trinidad Divina, la triología satánica y la tricotonomía del ser humano. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8, que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son los que gobiernan en la tierra y en el cielo, y los tres son uno. Es decir, tienen el mismo poder, la misma autoridad, el mismo propósito, aunque tienen personalidades diferentes, aunque son personas diferentes. Son tres en uno, en el sentido que el Padre es omnipotente, omnisciente, omnipresente, eterno, inmutable, insondable. Y todos los atributos que tiene el Padre también lo tiene el Hijo y lo tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona divina, al igual que el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo direcciona, enseña, corrige, da mandamiento. Y tengo para corregir que muchas personas andan por ahí diciendo que el Espíritu Santo es una fuerza impersonal, una corriente impersonal, y lo escriben con minúscula. Pero la Biblia Reina Valera, cuando habla del Espíritu Santo, habla con letra mayúscula y habla de las características de una persona. Dice la palabra de Dios en el libro de los Efesios: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4, versículo 30. Y dice también en Efesios 1:13 que de que creíste fuisteis sellados con el Espíritu Santo del Señor. Y la Biblia habla de que el Espíritu Santo tiene 5 manifestaciones, o hay 5 áreas de comunión con el Espíritu Santo, que son el sello, el bautismo del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo y la manifestación del Espíritu Santo. Aunque el Espíritu Santo se manifiesta como paloma, como fuego, como viento recio, como silbo apacible, pero Él no es un viento recio, Él no es un silbo apacible, Él no es una paloma, Él es una persona divina. En una ocasión, cuando Pablo iba a entrar en un lugar, dijo el Espíritu Santo, el Espíritu Santo le prohibió entrar en ese lugar. Y luego intentó ir a Bitinia y también le fue prohibido por el Espíritu Santo. También ministrando en la iglesia que estaba en Antioquía, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que lo he llamado. En Hechos capítulo 5 dice la palabra de Dios acerca de un relato de Ananías y Zafira, que fue confrontado por el Espíritu Santo de Dios en la persona de Pedro. Dios le dijo: ¿por qué no has mentido a Dios, sino a los hombres, sino al Espíritu Santo? Entonces, al Espíritu Santo tiene toda la característica de una persona. Otros textos bíblicos que nos revelan la Trinidad es en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Ahí dice que Dios nos hizo conforme a su imagen. Dice la palabra: hagamos, en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Todo lo que está ahí está en plural. Si hubiera sido una sola persona, hubiera dicho: ahora yo voy a hacer al hombre, o yo hago al hombre, ahora yo hago al hombre. Pero dice: hagamos a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Todo está en plural. También en Génesis capítulo 3, versículo 22, dice: he aquí ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Cuando dice como uno de nosotros, está hablando de la Trinidad divina. Y aunque la palabra Trinidad no se encuentra directamente en la versión Reina Valera, tú no vas a encontrar la palabra Trinidad, pero sí vas a encontrar las enseñanzas. Tú vas a encontrar todos los datos, todas las evidencias de que Dios es un ser trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo. También dice la palabra en Génesis capítulo 11,
hablando de la torre de Babel, en el versículo 7, que Dios dijo: ahora pues, descendamos y confundamos sus lenguas. Porque el hombre estaba edificando una torre para engrandecer al hombre, a la criatura, antes que el Creador, de espalda hacia Dios, fuera de la voluntad de Dios, queriendo llegar hasta donde no se le es permitido llegar, fuera de la voluntad de Dios. Otro versículo bíblico que utilizamos es el de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Dice la Biblia que Jesús mandó a instruir, a hacer discípulos. Hacer discípulo no es dar un tratado y aparecerse 3 años después. Hacer discípulo es un trabajo constante, enseñándole la palabra continuamente a una persona. Y dice que lo bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo tiene nombre y se manda a bautizar en su nombre, es porque es una persona, no una corriente. Amado amigo, otras citas que podemos utilizar es la cita de los evangelios, donde Jesús en el bautismo, cuando fue bautizado por Juan en el río Jordán, allí se aparecieron los tres. Jesús estaba siendo bautizado por Juan para cumplir toda justicia, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corpórea como de paloma. La palabra como es un símil, no una metáfora. Es un símil, es una comparación como, pero no es que es una paloma. Descendió en forma corpórea como de paloma, pero era el Espíritu Santo, una persona divina. También vino una nube y los cubrió, y se oyó de la nube la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien se complace mi alma, escúchenlo. Ahí tenemos la Trinidad. También dice la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, con D mayúscula, y el Verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios, y por medio de él fueron hechas todas las cosas. Y en el versículo 14 del mismo capítulo 1 de San Juan, dice: y este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También podemos tomar a Romanos capítulo 9, versículo 5, que dice: de quiénes son los patriarcas, y de los cuales según la ley vino Cristo, el cual es Dios con D mayúscula sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. En la versión Nuevo Mundo no aparece con D mayúscula, aparece con D minúscula, y no aparece, y aparece también con un artículo o un determinante. Dice: en el principio era la palabra, y la palabra era un Dios. El artículo un Dios con D minúscula está apuntando a otro Dios inferior al Padre, pero no solamente inferior al Padre, sino también un Dios falso, cosa equivocada, porque Cristo, dice la palabra de Dios, que fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de María. Y Mateo capítulo 1 versículo 23 dice que se le llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. También en Isaías capítulo 9 versículo 6 dice: y llamarán su nombre admirable, consejero, Dios fuerte con D mayúscula, Padre eterno, príncipe de paz. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. La Biblia apunta a una Trinidad por todas partes. Si nosotros lo ilustramos con un alambre de alta tensión, nosotros allí vemos 3 alambres. Vemos uno que un neutro, vemos uno de 110 y otro de 220. Si miramos hacia la electricidad de la tierra de menos voltios, en las lavadoras traen 3 alambres. En estos alambres redondos traen 3 alambres. Uno rojo, uno negro y un azul o verde o de cualquier otro color. Si nosotros tomamos el ejemplo de una bombilla, aquí vemos 3 elementos también. Vemos
que el cuerpo, que es el bombillo, también vemos la electricidad, o sabemos que tiene la electricidad, lo cual podría representar el espíritu humano. Y también tenemos la luz, que es el resultado de la electricidad, encontrarse con el bombillo y con el asunto del bombillo, y allí se produce, podríamos ilustrar el alma. El hombre también es una tricotonomía, es un ser tripartito, tiene espíritu, alma y cuerpo, según Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. También en el libro de los Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y la coyuntura, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Perdón. En este texto de Hebreos 4:12 nosotros encontramos tres elementos: las coyunturas y los tuétanos. Todo esto corresponde a la parte material, al almazón, el cuerpo, mientras que el espíritu y el alma son distintos. Pero en la muerte, cuando usted muere, tanto su alma como su espíritu salen del cuerpo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo apunta a una Trinidad. Podríamos hacer un ejemplo también con un vaso de agua. Usted toma un vaso de agua, el vaso es un elemento, el agua es otro componente, otro elemento, H2O. Pero también, si usted le agrega un poco de tinta, ahí va a tener tres elementos: agua, tinta y el vaso. Cuando usted decide vaciar el agua del vaso, entonces se va también la tinta. Entonces se van dos elementos y solamente queda uno, que es el vaso. Así es el hombre. Cuando el hombre muere, su espíritu y su alma salen del cuerpo y van hasta Dios a recibir un juicio que se experimenta después de la muerte. Sí, amado amigo, amado hermano que me está escuchando, la Biblia revela varios tipos de juicio: el juicio de los galardones, el juicio de las naciones, el juicio del gran trono blanco, el juicio después de la muerte. Amado amigo, también es Satanás, en su intento por querer ser igual a Dios, él tiene una teología satánica. Vamos a enseñar esto nuevamente. Estas tres figuras, aunque tienen melena, no ilustran mujeres, sino están ilustrando la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, yo le puse melena porque Jesús tenía su melena. Jesús era de la tribu de Judá. Y este triángulo que está aquí, o pirámide, con él quiero ilustrar la Trinidad divina. Esta P representa al Padre, esta H representa al Hijo, y esta E y S representa al Espíritu Santo de Dios. Mientras que este punto está dividiendo la S de la D. Esta S representa el sábado y esta D representa el domingo. El sábado es el séptimo día, día de reposo y de descanso para el pueblo de Israel. Y la D representa el domingo, el día de resurrección. Nosotros en nuestra iglesia donde estamos operando, vamos a funcionar con una escuela llamada la Escuela de Profetas del Nuevo Pacto, que va a operar tanto los sábados como el domingo. No es una escuela dominical, ni tampoco es una escuela sabática. Es una escuela profética, bíblica en la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Este cuadrito, este triángulo o pirámide pequeño, negro, representa la Trinidad o el trío satánico. Lo hago más pequeño y lo hago negro. ¿Por qué? Porque todo es negro, pero lo hice pequeño, queriendo decirle al mundo que Dios es que tiene el control, que el reino de la luz es más grande, y que si Dios no controlara, entonces nadie estaría vivo. Aquí tenemos al hombre, fíjense que tiene tres rayas en la cabeza, en los brazos, en las piernas, en el cuerpo, en todas partes, representando que también el ser humano es una trilogía.
En la Biblia usted encuentra en Deuteronomio 14, 22 al 29, 3 tipos de diezmos para adorar a Jehová. En Mateo 23, 3 tipos de diezmos para adorar a Jehová. En Primera de Corintios capítulo 13, hablando de la preeminencia del amor y del hablar en lenguas y de los dones y de muchísimas cosas que Pablo habla por el Espíritu, termina diciendo: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, cuando utiliza 3 cualidades, también en Mateo 23 habla de un diezmo de menta, eneldo y el comino, de especies aromáticas, 3. Y también dice: pero dejaron lo más importante, la fe, la justicia y la misericordia. 3 también. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Israel cree en la Trinidad de Dios, demostrado con la Biblia que utilizamos aquí en República Dominicana, versión Reina Valera. Dice la palabra de Dios que habían 12 patriarcas, y también dice la palabra de Dios que habían 12 apóstoles. Y era tan importante este asunto de los 12 apóstoles que estaba profetizado que uno iba a ser Judas, el que iba a entregar a Jesús. Estaba profetizado en Zacarías capítulo 11, versículo 11 al 13, que iba a ser entregado por 30 piezas de plata. Y estaba profetizado también que otro iba a ocupar su oficio, porque no podía de completarse el número de los primeros 12, que iban a formar 12 y 12 y más 12. Perdón, queremos decirte que todavía el don apostólico está vigente. Lo demostrado en Efesios 4, 11 al 13, demostrado en Primera de Corintios 12, versículo 28, y demostrado también con el don apostólico de Junia y Andrónico. Junia es femenino, Andrónico es masculino. También Priscila y Aquila eran líderes de Dios. Y en la Biblia habla también de los falsos apóstoles y de los falsos judíos. Y el hecho de hablar de falsos apóstoles y de falsos judíos significa que Dios siguió levantando apóstoles. El don apostólico está vigente. Y quiero decirte, amado amigo y hermano que me está escuchando, que 3 por 4 son 12. Y 12 dividido entre 3 tocan a 4. Y estos 4 representan los 4 puntos cardinales de Israel: el norte, el sur, el este y el oeste. Y también representan los 4 puntos cardinales de República Dominicana, de Estados Unidos y del mundo. También en nuestra patria, República Dominicana, nuestros patricios, nuestros padres de la patria, son Duarte, Sánchez y Mella. Aquí tenemos 3. Y ellos tenían una sociedad secreta llamada los Trinitarios. Y ellos fueron ganando de 3 en 3. Y fueron ganando, y donde quiera tenían 3, hasta formarse, fortalecerse para nosotros ser liberados de la esclavitud y del dominio extranjero. Somos, Dios se revela como una Trinidad. Así que República Dominicana, hombres de Dios, profetas de Dios, evangelistas de Dios, ministros de Dios y cristianos en general, no se jueguen con esto. Estudien la Biblia, estudien su versión Reina Valera, estudien, traten de aprenderse la doctrina de memoria, de instruir a sus hijos para que no sean sonsacados y engañados por las falsas enseñanzas. Un filósofo, que no quiero mencionar su nombre, decía que el hombre era dual y que el hombre era compuesto de 2, de espíritu y alma, y que alma y cuerpo era lo mismo. Pero cuando tú vas a Mateo capítulo 10, versículo 28, dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Cuando tú analizas la palabra de Dios en el libro de Génesis acerca de la muerte de la esposa amada de Jacob, dice la Biblia que en su lucha, tratando de dar a luz a uno de sus hijos, dice que se le salió el alma, la versión Reina Valera, que se le salió el alma y expiró. Alabado sea el nombre de Jesús. Y ya mencionamos a Tesalonicenses y mencionamos a Hebreos, y hay otras citas bíblicas contundentes. Déjame decirte que también el espíritu tiene 3 facultades: intuición,
comunión y conciencia. Ahí hay tres. Entonces el alma tiene mente, voluntad y emoción. Ahí también hay tres. Entonces el cuerpo posee los sentidos y el cerebro, y por medio de los sentidos y de el mundo que le rodea puede comunicarse con el interior y con el exterior. Dios se comunica con el hombre en el espíritu. El espíritu se lo manifiesta al alma y el alma lo manifiesta al mundo a través de el cuerpo, a través de los sentidos, a través de la parte corpórea. No te dejes engañar, amigo. La Trinidad satánica quiere manifestarse, pero no podrá manifestarse hasta que la iglesia no sea levantada. Muchas personas dicen que nosotros vamos a pasar por una gran tribulación antes de ser levantados. Eso es falso, amigo. En la Biblia habla, en el libro de Apocalipsis, de 7 iglesias, y el número 7 representa perfección, mientras que el número 6 representa imperfección. No solamente el 646 representa el sello de la bestia y representa la Trinidad satánica y al diablo, sino también lo imperfecto. El 6 representa lo imperfecto, lo incompleto, pero el 7 representa lo completo. Y en esas iglesias nosotros encontramos a Filadelfia. Y si usted estudia minuciosamente en el capítulo 3, versículo 10 de Apocalipsis, hablando de la iglesia de Filadelfia, dice que va a ser librada de la ola de violencia que ha de venir sobre el mundo entero. Esa iglesia representa a todos los cristianos que han sido diseminados por todo el mundo y que son fieles. Alabado sea el nombre del Señor. La iglesia fiel de Jesucristo va a ser levantada. Y una vez sea levantada la iglesia de Jesucristo, entonces habrá caos en el mundo, habrá destrucción. Porque imagínense que un cristiano que esté manejando un tren va a ser levantado, ese tren se va a salir de su cauce y va a hacer un caos, un descontrol total. Miles y millones de gente a nivel mundial van a ser levantados. El anticristo aparecerá como un gobernante, aquel cuerno pequeño que sale de en medio de los 10 cuernos. Y que es descrito en la Biblia como la bestia y también como el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice la palabra de Dios que va a surgir como un gobernante resolviendo problemas del mundo. Este hombre va a ser poseído por el mismo diablo y tendrá poderes telepáticos, poderes de telequinesis, paraquinesis, metafísica, poderes políticos, poder económico, poder militar, y va a sellar a la gente con el 600 par de 6. El sello en la mano derecha representa los que son doblegados por medio de la fuerza, mientras que el sello en la frente representa los que son doblegados o se entregan voluntariamente al anticristo. Pilas de tortura, múltiples torturas. La gente van a ser desmembrado y perseguido y rateado en toda parte del mundo. No habrá un lugar donde tú puedas meterte, ni en cueva, ni en ninguna parte remota del mundo tú podrás esconderte, porque el anticristo va a perseguir a la gente. Así que la gente que están aferrados a la ley y otros que han sido creyentes van a ser perseguidos y van a tener que morir por causa de Cristo. Y mírese, el Israel que se quede, no el Israel cristiano, y no me estoy refiriendo a todo el pueblo de Israel, sino a una pequeña minoría que ha ignorado a Jesús y no le ha aceptado como el Mesías. Tendrán que pasar por la gran tribulación y aceptarán al Mesías. Y dice la Biblia en Tesalonicenses que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Y dice el libro de Daniel capítulo 11 versículo 34 al 36 que no se acordará más del Dios de sus padres y se hará de muchísimas, hablará maravilla y muchísimas blasfemias contra el Altísimo. Amado amigo, el tiempo se nos ha ido. Sabe que el tiempo es corto. En otro momento te vamos a terminar de explicar este tema que es bastante profundo.
Declaramos bendición para ti. Dios te bendiga y te libere. Declaramos un milagro a nivel nacional y mundial en el nombre de Jesús. Recibe el toque de Dios.